Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y Helen Quiñones. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. El gobierno de México otorgó asilo político al expresidente Jorge Glass luego de que se declarara persona no grata la embajadora de ese país. A esta hora nos trasladamos en vivo hasta los exteriores de la sede diplomática con nuestra compañera Lucía Clavijo para que nos cuente los detalles. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen, en estudios? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, hace pocos minutos el gobierno mexicano confirmó que se le otorgó el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien, recordemos, está refugiado en esta sede diplomática desde el pasado 17 de diciembre. Como podemos observar a esta hora de la tarde, este es el ambiente que se vive aquí en los exteriores de la Embajada de México. Hay contingente de policías y también hemos visto a algunos miembros de las Fuerzas Armadas que custodian precisamente este lugar. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó precisamente este tema, confirmó que se le otorga el asilo político y, como podemos observar ya en el comunicado, aseguró que luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el gobierno de México ha decidido otorgar el asilo político a Jorge Glass, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México. También dijo que ya se le ha pedido a la Cancillería ecuatoriana que se le otorgue el salvoconducto al ex vicepresidente para que precisamente pueda viajar rumbo a México. Más temprano, la canciller de la República, en una entrevista radial, se pronunció acerca de si se otorga o no este asilo político, y pues ella reiteró la posición de Ecuador, que se le pedía negar precisamente este hecho. Escuchemos lo que dijo la canciller más temprano. En base a la Convención de Asilo Diplomático, no se puede otorgar asilo a una persona que comete delitos comunes, ya que la información entregada por la Corte, por la Fiscalía y por diferentes instituciones del Estado dicen eso. Lo que hace Cancillería es aplicar todas sus herramientas para poder presionar. Con estas circunstancias últimas, con mayor razón, el no dar un salvoconducto para que salga el señor Glass. En el momento que esto suceda, si se llega a otorgar el asilo, por supuesto ahí se tiene que evaluar, y ya se lo ha dicho en varias entrevistas, cuál es la posición del Ecuador. Bien, recordemos que esta decisión de otorgar el asilo político ocurre a pocas horas después de que se declarara persona non grata a la embajadora de México aquí en el Ecuador, Raquel Cerur. En ese sentido, también la canciller se pronunció acerca de este impasse, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esto no tiene por qué tensar las relaciones bilaterales entre las naciones. Les preparamos un reportaje al respecto, veamos. Con un resguardo policial y militar luce desde ayer la Embajada de México en Ecuador tras la decisión del gobierno de declarar persona non grata a la delegada de ese país, Raquel Cerur. Uniformados de la Fuerza Pública custodian la sede diplomática como parte de esa medida, que se tomó tras las declaraciones del presidente Manuel López Obrador en relación a las elecciones anticipadas. De acuerdo con la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, el objetivo es que se respete la soberanía y quede claro que no se permitirá la interferencia de otras naciones en asuntos internos. El Ecuador sigue de luto. El Ecuador vivió momentos de mucho miedo, mucha tristeza. Afectaron nuestras elecciones, afectó a la democracia, y no podemos dejar que se trate con esa ligereza que se ha tratado, peor diciendo que era todo una organización que se había organizado para que gane uno u otro candidato. Pese al impasse, tanto el presidente mexicano como la canciller aseguraron que las relaciones bilaterales se mantendrán sólidas. Ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Se queda una misión en la embajada porque, independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, nosotros respetamos. No se afecta el comercio, no se afecta ningún otro tipo de relación, se mantiene. Simplemente es un mecanismo para levantar una voz de protesta contra unas declaraciones que afectan
al 100% de los ecuatorianos. Para el analista en asuntos internacionales Esteban Santos, las conversaciones entre ambos países cambiarán cuando el 2 de julio los mexicanos elijan a un nuevo presidente, tal como ocurrió en Argentina. Si es que la candidata del continuismo de la denominada 4T gana, o si por el contrario existirá un cambio de mando en México, porque por ejemplo, una cosa era la Argentina con una Cristina Fernández de Kirchner y con un Fernández pues encabezando el Ejecutivo, y otra es ahora con Milei. Cerur tenía un plazo de 3 días para abandonar el país, pero López Obrador anunció que saldrá hoy mismo. Y bien, recordemos entonces que la diplomacia mexicana también ha rechazado precisamente que se haya reforzado la seguridad aquí en la sede diplomática, mientras que la Cancillería todavía no se pronuncia si se otorgará o no este salvoconducto para que el ex vicepresidente Jorge Glas pueda abandonar la embajada y salir rumbo a México. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en esa sede diplomática y les llevaremos más información en nuestras siguientes emisiones. Liz, continúas tú con más información desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Michelle Calvache fue designada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella obtuvo el respaldo de 4 vocales. Karen Aro está en el Consejo precisamente para contarnos más. Hola, Karen. Hola Liz, amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, hace minutos nada más ya fue designada y posesionada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana la consejera Michelle Calvache. Obtuvo 4 votos a favor y 1 en contra, nada más del consejero Augusto Verduga. Pero ¿qué ha sucedido hasta el momento? Es quien ha dirigido la sesión hasta el momento, quien fue electo como presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Está ya justamente en la presidencia de este organismo, luego de que el pasado miércoles fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz. Es importante señalar que ella no acudió a esta sesión, que solamente estuvieron presentes 5 de los 7 consejeros de este organismo. Con eso se ha formalizado ya y podrían dar paso a las actividades normales. Lo que está sucediendo en este momento y que ustedes pueden observar es la renovación también de la secretaría, del secretario de este organismo. En breves conocemos que darán detalles de cuál será el trabajo que van a realizar a partir de aquí con esta renovación abrupta que se ha dado aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. Es importante recordar lo que ha ocurrido en estos últimos días en una sesión del pasado día miércoles, justamente en un pedido de palabra con 4 votos a favor, fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz. Ella no está presente en esta sesión y sabemos que ofrecerá también detalles de lo ocurrido hasta el momento en las siguientes horas. Vamos a intentar a ver si podemos abordar justamente a quien ha sido electa como consejera, como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, entendemos que todavía hay un punto del orden del día más y que luego de ellos ofrecerán las declaraciones. Eso es lo que les podemos contar hasta el momento. Helen, tú continúas en estudios con más información. Gracias, Karen, por todos los detalles de esta información. Amigos, ahora les contamos que las desconexiones de electricidad por emergencia continuarán en el país, así lo aseguró el Ministerio de Energía. Desde la cartera de Estado se afirma que Ecuador continúa importando energía desde Colombia, pero con restricciones. Que en 4 meses de gestión es poco lo que se ha podido hacer, asegura la ministra de Energía. De ahí que el sector eléctrico del país continúa en emergencia. La titular de esta cartera de Estado aseguró que las desconexiones de electricidad seguirán en el país. Descartar los apagones lo podemos hacer. Sin embargo, las desconexiones por la debilidad y la fragilidad del sistema energético que tenemos y que en 4 meses no se lo puede resolver de la manera que quisiéramos. Son medidas que no las tuviéramos que pasar si es que tuviéramos un parque generador más robusto. La situación se complica aún más porque nuestro principal exportador de electricidad, Colombia, atraviesa por una sequía. A pesar de esto, Ecuador continuará importando energía del país cafetero, aunque con restricciones, aseguró la titular del ministerio. Días atrás, el sector privado colombiano solicitó al gobierno de Gustavo Petro la suspensión de exportaciones de energía a Ecuador. Es decir, cuando ellos tienen más capacidad de exportarnos de energía, nosotros aprovechamos de eso,
recuperamos o mantenemos nuestras reservas en los embalses, y cuando ellos tienen que restringir la exportación, nosotros aumentamos nuestra propia generación. Y es que si antes Colombia nos vendía 400 megavatios hora, ahora son 130, medida restrictiva que, de acuerdo a Robo, no es a largo plazo. Y hemos venido conversando a diario y cada 3 días hacemos un análisis de la situación de nuestros países. El Ministerio de Energía asegura trabajar en la ejecución de un plan de mantenimiento del parque eléctrico del país. En las últimas horas en Esmeraldas, las Fuerzas Armadas lograron importantes resultados tras operativos en contra de grupos terroristas. Hay varias personas capturadas, así como armas decomisadas. Gregory Rosero se encuentra en el batallón militar de la provincia y nos cuenta más. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes, así es. A esta hora yo me encuentro en el Bimop 13 de la ciudad de Esmeraldas, donde luego de varias operaciones militares y también por información de inteligencia militar se logró la aprehensión de 4 terroristas en el cantón Río Verde. Al respecto de esto, escuchemos las declaraciones. El día de hoy hemos realizado nuevamente con contundencia. Las actividades militares continúan en la provincia de Esmeraldas. La Fuerza Tarea Conjunta Esmeraldas el día de hoy ha realizado en el cantón Eloy Alfaro. Es por eso que el día de hoy tenemos ya aprendidas a 4 personas que se les encontró con armamento, se les encontró con drogas, y también hay personas que están vinculadas a grupos terroristas, que en este caso son los Lobos, de lo que se entiende, y también hay personas que se encuentran identificadas como vinculadas a un grupo llamado NN. Los estamos buscando, los estamos encontrando, y por eso los estamos poniendo también en manos de la justicia. Y bien, a más de este tema, también les contamos que mediante allanamientos a una vivienda fue capturado Juan P. alias Cucón, uno de los principales sospechosos del secuestro y amenaza a 2 uniformados de la Unidad Policial Ciudadana del barrio La Guacharaca el pasado 25 de junio. A uno de los uniformados retenidos lo amenazaron con un arma de fuego, como ustedes ahora pueden ver en pantalla, apuntándolo en la cabeza, y le ubicaron una granada en el cuello. Según videos viralizados, luego de 9 meses de investigaciones y seguimiento, ubicaron a alias Cucón en un domicilio del mismo barrio de La Guacharaca. Como evidencias se encontraron un revólver y 4 municiones calibre 38 más varias armas blancas. Además, también la noche de ayer la Fuerza de Tarea Conjunta decomisó 290 bloques de marihuana. Son resultados que se han obtenido en las últimas horas por operaciones de inteligencia militar que realizan las Fuerzas Armadas acá en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros hemos estado acompañando a los soldados para ver cuál es el trabajo que realizan, y continuaremos acompañando para ver y nosotros también evidenciar las operaciones que ellos realizan todos los días en esta ciudad conflictiva del país. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la tarde, amigos. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Gregory. Muchas gracias. Más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía intervinieron desde la madrugada de este viernes varios sectores de Manta en la provincia de Manabí. Los operativos dejan por ahora fusiles, pistolas y revólveres decomisados. El movimiento empezó en horas de la madrugada de este viernes. Miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron por Manta, pero específicamente hacia los barrios considerados de alta peligrosidad. En un primer sector, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, decomisaron fusiles, pistolas, revólveres, vehículos robados y municiones. Las Fuerzas Armadas indicaron que están trabajando con información de inteligencia para disminuir los índices de violencia en la ciudad. Y esto es el mensaje al pueblo de Manabí, que la Fuerza Tarea Conjunta ha venido para devolver la paz. El ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, supervisó las intervenciones. Las acciones de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta que se creó precisamente para darle seguridad a este sector. Como ven, la creamos hace unos días atrás y ya está dando frutos. Las operaciones se van a seguir intensificando por el bienestar del pueblo ecuatoriano.
Este operativo se da días después de la visita del presidente Daniel Noboa y la reunión del Consejo de Seguridad en esa ciudad. Ahí se anunció que se tomarían acciones más fuertes ante la creciente ola de violencia, que solo el último feriado dejó más de 17 muertos en esa provincia. Se tiene previsto que en horas de la tarde se conozcan los detalles de esta intervención. Los operativos en Manta aún. La estructura... En el caso de Independencia Judicial se han dado importantes revelaciones sobre el manejo irregular del Consejo de la Judicatura. Esta tarde está previsto que Alex Palacios, uno de los ex asesores de mayor confianza de Wilman Terán, rinda versión sobre la presunta obstrucción a la justicia. Fausto Yepes está en los exteriores de la Fiscalía General para contarnos más. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Uno de los procesados en el caso Metástasis será pieza clave en el aporte de información dentro del caso Independencia Judicial, también conocido como obstrucción a la justicia. Se trata de Alex Palacios, quien en su momento fuera una persona de mucha confianza de Wilman Terán, tanto en la Corte Nacional de Justicia, cuando fue juez de esa corte, como cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura en este organismo. Alex Palacios rendirá su versión libre y voluntaria aquí en la Fiscalía General del Estado y está previsto que lo haga a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron las órdenes y las disposiciones dentro del Consejo de la Judicatura y con qué propósito? Alex Palacios podrá también esta tarde dar información relevante respecto de este proceso. Walter Macías, el juez que está precisamente en el medio de esta investigación, porque fue su destitución la que motivó este proceso penal, ha reaccionado a las recientes revelaciones de todo lo que ocurrió entre asesores y el propio Wilman Terán. De las vinculaciones y lo que ha logrado hasta el momento Fiscalía es que han participado asesores, secretarios y coordinadores que trabajaban muy de cerca con los vocales, que querían que no fluyeran los casos que inclusive se seguían por parte de este juez nacional en esa época en contra de ellos. Principalmente el caso Vocales y también el caso de La Torre. No olvidemos que la denuncia fue presentada por uno de los sentenciados, en este caso el hermano del ex contralor Pablo Celia de La Torre. Me refiero a Alex Palacios, es una persona clave en todas las pretensiones de Wilman Terán y su equipo. Sería para seguir revelando lo que ha sucedido en toda esta época del Consejo de la Judicatura liderada por Wilman Terán. Insistimos, será importante lo que pueda aportar Alex Palacios en el caso Independencia Judicial y también lo que se pueda revelar el próximo miércoles 10 de abril cuando se lleve a cabo la audiencia de los testimonios anticipados tanto del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, como la ex directora de Control Disciplinario, Marcela Vaca. Habrá importantes revelaciones en este caso también conocido como obstrucción a la justicia. Hasta aquí nuestro enlace. Sigan ustedes con más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Fausto. Muchas gracias. El juez Willer Choes dictó prisión preventiva para 13 de 14 procesados por el caso Purga. Fiscalía identifica a 2 de ellos como coordinadores de una red de delincuencia organizada. Los demás afrontan el proceso en calidad de colaboradores. La estructura habría operado desde por lo menos 2022 y a cargo de su coordinación estaban los abogados Hugo Lara y Lenín Vimos. El primero asumió la defensa de un familiar del narcotraficante Leandro Norero y el segundo, ya detenido por un caso de lavado de activos, patrocinó a Fabricio Colón Pico y varios integrantes de la organización Los Lobos. Debajo de ambos se encuentran otras 12 personas, entre jueces, exjueces, secretarios, exfuncionarios del SNAI y policías. Hay 2 nombres conocidos, Ángel Lindao y Simón García, exjueces de La Concordia y de Paján respectivamente, que favorecieron a Leandro Norero y Daniel Salcedo tras aceptar acciones de protección y determinar la caducidad de la prisión preventiva. A ellos se suman Franklin Tenorio, juez de primer nivel de Pasaje El Oro, que liberó a 2 sentenciados por tráfico de drogas. Sobre él pesan 3 solicitudes de declaración por infracciones gravísimas. Byron Orejuela, ex juez del Cantón Flavio Alfaro, quien fue destituido tras liberar a alias Gordo Lucho, cabecilla de Los Lobos, quien se encontraba en la cárcel de Cotopaxi. Jofre Rivera,
ex juez de Chone, sumariado por conceder la libertad a 2 personas con sentencia ejecutoriada por tráfico de migrantes y abuso sexual. Entre los detenidos también constan 2 exfuncionarios del SNAI que trabajaron en las cárceles de Cotopaxi y Turi, 2 policías que laboraban en Guayaquil, 2 secretarios judiciales y otro abogado en libre ejercicio. En poder de la Fiscalía, copias de las decisiones judiciales, chats entre los procesados y detalles de transferencias que familiares de los privados de libertad, beneficiarios de estas decisiones, hicieron a jueces y abogados a cambio de obtenerlas. Solo María José Lapo, secretaria del juez de pasaje Franklin Romero, recibió medidas alternativas. Los otros 13 procesados estarán en prisión mientras se defienden en este proceso por delincuencia organizada, que tiene como delitos fines, según Fiscalía, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Momento de hacer una pausa, amigos, pero al volver, 2 años después del socavón registrado en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, los estragos continúan. Tenemos las historias de cómo es vivir en la zona cero. Además, el registro civil extenderá horarios de cara a la consulta popular. Les damos los detalles al regresar. Más noticias en 24 horas. A partir del mañana, el registro civil trabajará en horario extendido solo para el servicio de cedulación. En este momento nos contactamos con Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en las instalaciones de la entidad, para que nos cuente los detalles. Juan Miguel, ¿en qué horario será estos trabajos y esta jornada? Ok, ¿qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. 13 horas con 26 minutos y efectivamente nosotros nos encontramos en la agencia matriz ubicada en las Naciones Unidas y Avenida Amazonas en el norte de la capital. Respondiendo a tu pregunta, 8 de la mañana será la atención el día de mañana hasta las 2 de la tarde. Y el día lunes y hasta el viernes van a estar trabajando en horario extendido, como tú bien lo señalabas. Normalmente lo hacen de 8 a 5, pero se van a extender 1 hora más, así que presten muchísima atención para que usted pueda agendar su turno y poder obtener su licencia, su cédula de identidad. Además, también hay que señalar que son 38 las agencias que van a estar operativas el día de mañana, sábado, al menos en una por cada provincia que tiene el país. Esta tarde nos acompaña Mauricio Benalcázar para que nos cuente, Marco Benalcázar, para que nos cuente un poco en detalle sobre este trabajo extendido que van a realizar a propósito de la consulta popular que está nada más a 3 fines de semana. Sí, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, nosotros a nivel nacional como registro civil vamos a atender 38 agencias los fines de semana en horario de 8 a 2 de la tarde, el sábado 6, el 13, el 20 y inclusive el domingo 21, de 8 a 2 de la tarde. Y de lunes a viernes vamos a estar de 8 de la mañana a 18 horas, en 22 agencias igual a nivel nacional. Okay, lo que hay que aclarar justamente es que este fin de semana solo trabajarán el sábado. El siguiente fin de semana también solo sábado y solo el fin de semana de las elecciones se hará sábado y domingo. ¿Esto es así? Sí, solo el fin de semana de la consulta popular, que es el sábado 20 y el domingo 21, vamos a trabajar los 2 días. Ok, contemos a la ciudadanía paso a paso cómo deben hacer para agendar un turno y poder venir acá. Pueden agendar directamente desde la agencia virtual, ahí pueden ingresar, escoger la cedulación, pagar desde ahí, o también pueden pagar a través de aplicaciones móviles o desde en efectivo en la red de bancos, Western Union, Produbanco, Banco del Pacífico, Pichincha, etcétera. Y ya que me hablas de pago, cuéntenos, ¿cuánto cuesta sacar una cédula de ciudadanía? La renovación cuesta $16, para primera vez $5, pero cabe mencionar que las jornadas extendidas son únicamente para mayores de 16 años en el marco de la jornada cívica de la consulta popular. Bueno, ahora mismo vemos que la agencia se encuentra bastante vacía, de ahí es que yo quiero preguntar y bueno, también recomendar a la ciudadanía que si no tiene su cédula, se acercan a unas elecciones, que vengan a hacerlo con tiempo. ¿Y cuántas cédulas han emitido en lo que va del año a nivel nacional? Lo que va del año a nivel nacional hemos emitido alrededor
alrededor de 860.000 cédulas. De estas 860.000, 33.000, alrededor de 33.000 es de personas con algún tipo de discapacidad. También estamos trabajando con brigadas móviles. En lo que va del año igual hemos hecho 266 brigadas móviles a nivel nacional, alrededor de 8.000 cédulas producidas en estas brigadas. Para terminar, la ciudadanía de Quito y Guayaquil quiere saber cuáles son las agencias en las cuales van a trabajar el día de mañana, sábados 6 de abril, empezando por Quito. En Quito vamos a trabajar con 6 agencias que tienen punto de impresión. Estas son en Quitumbe, San Blas, Iñaquito, que es la matriz donde nos ubicamos ahora, Tumbaco, Calderón y Rumiñahui. Y en Guayaquil van a estar las 3 más grandes, que son la norte, centro y sur en Guayaquil. Perfecto, información bastante importante a propósito de que se avecinan unas elecciones para que usted pueda acudir, agende su turno a través de la página web del Registro Civil y pueda venir desde mañana en horario extendido. Para más información puede revisar las redes sociales de la entidad. Hasta aquí la información. Liz, tú tienes más. Buenas tardes, Juan Miguel, muchísimas gracias por ese reporte. Y este jueves fue extraditado desde Perú Roberto Campos, alias El Martillador y segundo más buscado de Guayas por femicidio. Es acusado del crimen de su expareja, el cual conmocionó al país en octubre del 2011. Con 29 martillazos en la cabeza, así fue como Roberto Campos, alias El Martillador, asesinó a su expareja en el 2011. Campos era el segundo más buscado de Guayas y este jueves fue extraditado desde Perú. Se logró obtener la boleta de detención y posteriormente se logró también obtener una boleta de difusión roja a través de Interpol. Desde el 5 de marzo del 2012 se logró que en 196 países se lo esté buscando a este ciudadano por el delito de asesinato. Roberto Campos es el principal responsable de la muerte de María Fernanda Fernández de Córdoba, que conmocionó a Ecuador en octubre de 2011. La joven de 21 años fue brutalmente asesinada en un departamento de Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Este ciudadano tenía en esa época 39 años de edad, a la época tiene 52 años de edad. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito. El 6 de abril se realizó el levantamiento del cadáver de la señorita de 21 años, en ese tiempo María Fernanda Fernández de Córdoba. Ella tenía una relación sentimental con el ciudadano en mención. Una relación sentimental que no duró más de 2 meses. Todo sucedió cuando la joven habría intentado terminar la relación sentimental que tenía con Roberto Campos. Mediante engaños, María Fernanda Fernández de Córdoba llegó hasta el departamento en donde se cometió el crimen. Hoy, 13 años después, el principal sospechoso ya está en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. En el 2011 lo que ocurrió fue que, como el asesinato se había producido aparentemente con un objeto contundente, un martillo, incluso había llegado el cuerpo, fue encontrado, destrozado el cráneo, lo cual le había producido lógicamente su fallecimiento. Alrededor de 12 años presumimos que estuvo en el país, ya que se tenía la información de que él se encontraba en otros países, se lo realizó la búsqueda en los otros países sin ser localizado. Alias El Martillador es procesado por el delito de femicidio y podría enfrentar una pena de 16 a 25 años de cárcel. Tras 2 años del socavón registrado en Zaruma, provincia de El Oro, los estragos continúan. Habitantes que fueron afectados han regresado a sus casas tras haber sido desalojados, mientras que otros no lo han hecho por temor a un hecho similar. Vamos hasta este punto del país con nuestro compañero Ricardo Cruzati. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Hace más de 2 años se produjo un socavón en este lugar donde se afectó algunas viviendas en el cantón de Zaruma. Algunas casas se encuentran abandonadas, pero existen otras donde se puede evidenciar todavía los daños. Nosotros les hemos preparado un reportaje con algunas personas donde nos comentan qué ha pasado después de más de 2 años de esta tragedia. Esto fue lo que ocurrió a pocos metros del centro de Zaruma la noche del 15 de diciembre del 2021. Han pasado más de 2 años y las huellas de este socavón todavía han quedado en algunas casas. Y nosotros decidimos volver para conocer qué ha pasado después de este tiempo. Pudimos conversar con Gladys. Ella fue una de las personas afectadas en su vivienda que ahora mira con dolor la casa que con tanto esfuerzo le tocó construir. El 15 de diciembre para nosotros fue un día
de terror. Muy triste, mucho nervio, mucha angustia, desesperación. De ahí para acá nuestra vida ha cambiado totalmente. Estoy alquilando un departamento que para nosotros es duro. Tengo a mis hijas estudiando y pagar otro arriendo extra que yo ya tenía en mi casa es muy duro, muy difícil. Pudimos ingresar a la casa de Gladys donde todavía están sus pertenencias, pero el sentimiento de no volver a casa todavía está latente por el miedo a un nuevo socavón. Y a mí me da mucha pena venir acá o incluso cruzar por la calle y ver ese socavón y sé que mi casa está aquí, está abandonada. Por otro lado están los que deciden volver. Gonzalo, de 89 años, fue una de las 300 personas que tuvo que ser evacuada por seguridad ante el peligro de otro derrumbe. Él junto con su familia pudieron regresar hace 5 meses atrás. La tranquilidad dejó de existir y seguirá permaneciendo en nuestro terruño mientras la minería ilegal continúe. Cuando llega la noche, las personas como Vinicio recuerdan ese momento. Su casa está al frente de donde pasó esta tragedia. Él nos cuenta que a pesar de que el tiempo ha pasado, la inquietud de una nueva catástrofe aún se siente. Vivimos con el miedo constante de no saber cuál puede ser la próxima tragedia que pueda suceder. Ante esto, miles de sarumeños piden una sola cosa: que las autoridades competentes controlen el trabajo ilegal de algunas minas y que estos desastres no vuelvan a ocurrirse. Esto es lo que les podemos contar a esta hora desde el cantón de Zaruma, provincia del Oro. Volvemos con ustedes con más en Estudios. Gracias, Ricardo, por esa información desde Zaruma. Y en Nueva York, Estados Unidos, un inusual sismo de magnitud 4.8 sacudió a la ciudad cerca de las 10:30 de la mañana. Los residentes salieron a las calles sorprendidos y se viralizaron imágenes de grietas en las calles. El epicentro fue cerca de Lebanon, Nueva Jersey, y el movimiento telúrico se sintió desde Filadelfia hasta Nueva York. Aunque algunos edificios temblaron, no hubo reportes de daños significativos o personas heridas. Y más de 150 sismos moderados y fuertes se registraron en el mundo solo el 2 de abril, día en que también Taiwán vivió uno de los terremotos más fuertes de su historia. Estefanía Vaca nos trae más detalles sobre las naciones que se vieron afectadas por los movimientos telúricos. ¿Cómo están, compañeros? Así es, el 2 de abril se registraron múltiples sismos y alertas de tsunami en varios continentes. Las zonas que en el mapa tienen un identificador vivieron sismos leves, medios y fuertes. Para ser más precisos, 156 movimientos telúricos, pero de ellos, solo 11 superaron los 4 grados de magnitud. A continuación les detallamos los principales. El más fuerte, que dejó a casi una decena de fallecidos y centenares de heridos, fue el de Taiwán, de 7.5 grados de magnitud. Le sigue el de 6.2 grados en las Islas Marianas del Norte, situadas entre Hawái y Filipinas. Con magnitudes entre 5 y 5.7 grados, vivieron sismos las naciones de Perú, la costa ecuatoriana y las Islas Kuriles, que son un archipiélago en Rusia. Y por último, los países que registraron sismos entre 4 a 4.9 grados de magnitud fueron Chile, Colombia, El Salvador, Veracruz y Chiapas en México y la costa peruana. Cabe recalcar que las alertas de tsunami en las costas asiáticas no se han apagado y por el contrario, la Red Mundial de Sismógrafos Estandarizados confirmó 3 sismos fuertes el 3 y 4 de abril de 5 y 6 grados en Chile, China y Japón. Estamos de regreso con más información. El precio del cacao continúa al alza y podría seguir rompiendo récords no vistos hace más de 50 años. Los exportadores piden reuniones con el Ministerio de Agricultura para aplicar controles y tomar medidas de sostenibilidad. El precio internacional de la tonelada del cacao cerró esta semana en $10,000, una estrepitosa subida que no se veía desde los años 70. Y aunque esto se traduce en ganancia para el sector productor, también representa un riesgo para la cadena de suministro del cacao. Las rentabilidades se han reducido totalmente, incluso a pérdidas, puesto que el exportador tenemos contratos a mediano y largo plazo a futuro que cumplir y esta subida fue totalmente inesperada. Actualmente el quintal de cacao es vendido por los productores en $400, 4 veces más de lo que cerró en el 2023, en el cual se cotizó en $140 y en el 2022 en $120. Es decir, lo que ahora
pueden comprar es aproximadamente entre un 25% a un 30-35% de lo que compraban hace 6 meses o incluso hace un año. Cuidado, es pan para hoy y hambre para mañana. Y aunque el país no pueda regular internamente el precio de la llamada pepa de oro, desde este sector se asegura que es buen momento para empezar a poner en marcha programas de sostenibilidad. El productor lo que debería hacer es invertir en sus plantaciones, ¿verdad? Poder saber también que probablemente hay un evento de niña, evaluar si es que realmente puede ser una inversión bastante interesante contar con un sistema de riego mínimo. En el 2023, Ecuador exportó 1.771 millones en cacao en grano, siendo el cuarto producto no petrolero más vendido en el país. Con la actual demanda, Ecuador podría llegar a los 2.000 millones de dólares, superando al atún. Falta poco para que Estados Unidos se enfrente a un evento natural denominado Cigarra-Gedón, un hecho que sucede cada 17 años. María Mercedes Pesante nos cuenta más detalles al respecto. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, se trata del fenómeno Cicada-Gedón, que sucede cada 17 años en Estados Unidos. Y es la aparición de las cigarras en su mayoría en el medio oeste y sureste de los Estados Unidos, específicamente en la temporada de primavera. Pero esta vez será diferente, preste atención, porque este año emergerán juntas 2 crías diferentes de cigarras. Es decir, que se espera la presencia de más de 100.000 millones de estos insectos, algo que no sucedía desde 1803. Las cigarras se caracterizan físicamente por sus cuerpos robustos y cabezas anchas, pero sobre todo por el sonido que emiten, considerado uno de los más estridentes de la naturaleza. Se espera que este evento sea aún más impactante por la coincidencia con el eclipse solar del 8 de abril, puesto que podrían confundir la noche con el día y su comportamiento se vería afectado. Aunque no son una amenaza para la salud humana, las autoridades han hecho un llamado a la población para que se prepare ante la llegada de las cigarras, protegiendo jardines y plantas, también colocándose tapones en los oídos por el canto constante que emiten estos insectos. Este fenómeno natural empezaría a inicios de mayo o incluso un poco antes y terminaría al final de junio. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.